Bienvenidos nuevamente. Como les anticipábamos en el inicio del programa, tenemos con nosotros a Teresa Pérez. Teresa, buenas bienvenida. tardes, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿Anduviste un poquito enfermita últimamente? Últimamente sí. Bueno, pero estás mejor. Estás mejor, estoy mejor y voy para mejor. Fantástico. Y has tenido un par de desgracias personales que también te han tenido un poquito a maltraer. Así que para nosotros es doblemente valioso que hayas superado todo eso y bueno, y puedas estar con nosotros acá en esta cosa que es tan pública como la televisión. Bueno. Pero es muy lindo tenerte acá, en serio. Yo también estoy muy contenta de estar acá. Te he visto muchas veces en el programa. Ajá. Sí. Mira, y lo mismo me seguís saludando, qué bien. Bien, Tere. Bueno, vamos a hablar de vos, por supuesto, pero vamos a tratar de concentrarnos un poquito de las hachadas. No sé cuánto se pueden separar una cosa y otra, pero me gustaría que cuentes un poco el origen de este libro. Bueno, el origen de este libro, ¿decís en el tiempo cronológico o cuando yo lo empecé a escribir? Lo que salga. Agarralo por donde te parezca. Mira, este libro es en gran parte, en un 99,9%, la historia familiar, tanto materna como paterna. La historia familiar que tuvo una actividad que la concentró su trabajo, su única fuerza de trabajo, los brazos, fueron hacheros de todos los desmontes que te podés imaginar entre la primera y la segunda entreguerra. De manera tal que fueron tantas las cosas vívidas y vividas que se han vivido en esas carpas, así les llamaban carpas a los toldos. Por lo menos yo te hablo de lo que conozco, no en general, específicamente de lo que yo conozco. Le llamaban carpas, no toldos. Sí, había gente que venía de otros lugares, por ejemplo de San Luis, los Puntanos o del Chaco, y decían toldos. Y bueno, la particularidad que para mí tiene esta actividad de hachar, o sea, las talas de los montes, que como bien sabemos, después de la llamada conquista muy poblada del desierto, después del paseo de Roca, era obvio que el positivismo, con sus alas mal voladas, produjeron el primer genocidio en lo que hoy llamamos la Argentina, en esta parte de territorio que llamamos hoy la Argentina. Fue el primer genocidio provocado, planificado, porque se necesitaban 15.000 leguas cuadradas de clima templado y tierra fértil, y por supuesto el desmonte era lo primero que había que hacer para poder utilizar esa tierra, que ya como sabemos fueron vendidas en Buenos Aires, y bueno, la mayoría de los compradores fueron gente que hasta el día de hoy, bueno, no voy a nombrar a nadie, pero hasta el día de hoy sus nombres están ocupando puestos dirigenciales en lo que es la política argentina, y son muchos. Decía que la particularidad que tiene para mí este trabajo de las hachadas, la tala de los montes, en condiciones paupérrimas, misérrimas, es que las mujeres de mi familia materna, aclaro, eran todas hachadoras. Empezando por la mayor de ellas, Magdalena Maidana, mi abuela misma, Ramona Josfré, era hachadora, y era sabido en las hachadas que hachaba mucho más que su esposo Francisco Maidana. Era muy buena para el hacha. También, no es porque sea mi madre, pero era famosa, entre comillas, en esas hachadas, mi madre, Pampita Maidana. Decían que era muy brava para el hacha, ¿verdad? De manera que eso lo destaco de forma singular,
Porque los niños, los más chicos, por ejemplo, en el caso que estoy hablando, sigo con mi familia materna y las hachadoras de mi familia materna. Por ejemplo, en ese tiempo que estamos hablando, Gloria Maidana y Elba Maidana eran niñas de 9, 10 años. Gloria aún vive en Buenos Aires hace más de 50 años. Elba no. Estas niñas, tomadas cada una de un extremo de una gran sierra de varios metros de largo, eran las encargadas, en esta familia estoy aclarando, ¿no es cierto? Ya dije que no hablo generalidades. Eran las encargadas de hacer los rollizos. Rollizos que he visto en fotos muy buenas, sobre todo vi en Realicó, hace unos años atrás, es una pena no tenerlas, pero bueno, esos rollizos luego se cargaban, se sacaban del monte y se cargaban en la estación de trenes. Porque ya sabemos bien que iba de la mano con la supuesta civilización para la que había que exterminar. Hay que ir a buscarlos a la madriguera, le dijo Roca en una carta a Alsina, en forma textual, hasta exterminarlos. Bueno, y ya sabemos que todo eso va de la mano, con la especie de mano, ¿no es cierto?, que se planifica a través de las vías ferroviarias para sacar lo que después iban, bueno, primero lo que digo, los rollizos, la leña para carbón, eso, reemplazo de la hulla, y luego el final del plan que le salió muy bien al positivismo, digamos, y bueno, la gente del Jockey Club, donde se reunían en las mesas, ¿no es cierto?, para saber quién iba a ocupar tal puesto. Los grandes dirigentes, que venimos de la línea de los Mitre, los Roca, ¿no es cierto?, con la historia que nos han enseñado, los Mitre. Bueno, por suerte, ¿no es cierto?, hay un revisionismo, ha habido en los últimos 40 años un revisionismo muy importante, en ese sentido que nos ha permitido acceder, no digo a conocimiento porque es más profundo, pero por lo menos a la información y al saber de que tenemos otra historia. Vos fíjate lo llamativo que es, cómo puede ser, Alberto, que en todas las poblaciones, o donde se investiga, o se ha investigado, y hablo de acá de la provincia de La Pampa, yo soy egresada de la Universidad de La Pampa, pero no investigadora, vos siempre ves a los más importantes del pueblo. ¿Cómo? ¿Y dónde estaban los que hicieron cada una de las casas que hasta hoy vemos en la ciudad, por ejemplo, de Santa Rosa? ¿Quiénes las hicieron? O sea que los importantes eran nada más que los médicos, los profesionales que venían generalmente de Buenos Aires. Bueno, hay profesionales loables como Pedro Epico, o gente muy militante o activista, podríamos decir, con nombres, bueno, gloriosos, ¿no es cierto?, que no es el motivo de nuestra conversación. Por supuesto que sí, ¿cómo no? Igual me gustaría traerte de vuelta sí, por al favor. libro. La foto de la cubierta del libro, de la tapa del libro, es una foto del matrimonio de tus padres, en un cal, frente a una carpa, como vos decís que hay que llamarle, y la vamos a llamar así en lo sucesivo. Y bueno, ese es el comienzo de tu familia nuclear, ¿verdad? Y un poco el libro trata mucho de eso, de tu papá, de tu mamá, tus hermanos. Hay un par de historias muy tristes ahí con tus hermanos también. Me gustaría que nos cuentes un poquito de esa familia tuya con la que viviste mucho tiempo en las carpas y que inspiró este libro. Bueno, primero, antes de entrar de lleno a esto, quiero decir algo para que quede claro, porque si no llama a confusión. Yo al hablar, por ejemplo, de las mujeres hachadoras, a lo mejor la persona que está escuchando piensa que toda la vida fueron hachadoras, que nunca salieron del monte. No es así. En el caso, por ejemplo, de mi madre, que como vos decís está en la foto de la portada del libro de las hachadas, estará. En el caso de mi madre, ella trabaja como hachadora más o menos hasta los 28, 29 años en que se casa. Desde chica.
Ya luego, ya con el éxodo de los 50 y todo lo demás, esa es otra historia, pero yendo específicamente a la tapa del libro, sí, justamente por ahí por Ucal pasaba el tren y justamente mi madre antes de casarse trabajó como ordenanza para servir o para limpiar, digamos, donde se daba de comer a la gente que trabajaba en la línea ferroviaria. Y mi padre nunca más la dejó agarrar el hacha después de casado. Él sí siguió. Pero en general, te hablaba recién de las cortadoras de rollizos, se fueron en la década del 50, ya habían ido bueno, a Mercedes, provincia de Buenos Aires. Pero eso tiene mucho más que ver con el agotamiento de esa explotación que con una cuestión de que los hayan promovido o liberado de ese trabajo, ¿no? En absoluto, porque yo creo que estaban en condiciones humanas de esclavo. Sin nada. Sin en alguna ocasión me has contado. Correcto. Que les pagaban miserias y que de lo que les pagaban miserias siempre estaban debiendo en el almacén. Siempre estaban debiendo. Debiendo la mercadería, vamos a hablar con propiedad. La mercadería que les traían cada semana, cada 15 días, bueno, que era algo muy simple, o sea, harina para las tortas de rescoldo, yerba para mate, pero más que nada para mate cocido, que con eso, y como dice Bustriazo, cuando no había mate cocido o leche de cabra, que reemplazaba la manzanilla, eso nos daban. Pero con respecto específicamente a la foto, quiero decir que esa foto data del año 42, la foto del casamiento de mis padres. Ellos están muy bien vestidos. Sí, están muy bien vestidos, muy guapos. Mi padre hasta tiene un clavel en el ojal de su traje y están frente a la casa nupcial, a la carpa. ¿Cómo era una carpa? Bueno, mira, una carpa, porque yo quiero aclarar también que yo estoy hablando de las grandes hachadas, no las hachadas solitarias, porque para eso tengo también de ejemplo en mi propia familia el tío Olivio, que hasta hace 12 años atrás fue hachador solitario. El único de los hermanos que siguió con eso de ser hachador después de haber estado en Buenos Aires cortando adobes y volver y qué sé yo, fue el tío Olivio, hasta hace unos 12 años. Él queda viudo y se viene al pueblo, pero él vivía en el toldo, en un campo de una familia muy conocida, que no creo que haga nada malo en decirlo, en el campo de Abascal, familia muy conocida, muy generosa. Pero bueno, él, ya te digo, cuando quedó viudo se vino para acá para... Le tiraba eso, ¿no? Lo necesitaba porque él culturalmente, yo creo que de los hermanos él era más formado, digamos. Nunca fue de ninguna religión, más bien era anarquista, que esa es otra parte que no está estudiada, porque los anarquistas andaban hechos hachadores, pero yo no sé nada de lo que me haya contado mi familia de los anarquistas, absolutamente nada. Solamente el anarquista dijo que no había que agachar las orejas, que esto, que el otro, ¿me entendés? Y bueno, alguno hubo una revuelta que tampoco yo estoy en condiciones, porque me faltarían los documentos, de una revuelta que hubo en Victorica, pero ya te digo, hablar así es como hablar nada. Donde mi padre sé que estuvo preso ahí. No solo mi padre, ¿eh? En el libro hay relatos y poemas que refieren muertes allí en tu familia. No sé si querés hablar de eso. Sí, cómo no. Yo nací en el año 47 acá en Santa Rosa, en un horno de ladrillos, porque se suponía que no iba a volver más la gente al monte. Sí, es cierto, de alguna manera no volvieron más a hacer lo que eran esas grandes hachadas con cientos de hachadores, pero siempre mi familia volvió al monte, por necesidad. Bueno, yo nací en el año 47, como digo, fui conseguida en el monte, nací acá en Santa Rosa en un horno que estaba ahí al lado de lo que es el barrio Escondido ahora. Y bueno, mi nacimiento fue precedido por 2 muertes. Yo tuve 2 hermanos, 2 varones, porque somos 4 mujeres las que estamos.
Mi nacimiento, como dije, o sea, tiene esa trágica historia de tener sobre mi espalda, sin saberlo, de recién nacida, que eso lo digo en un poema de esa época y de ese libro. Y bueno, con dos hermanos muertos, muertos de miseria, de hambre. En uno de los relatos digo, en uno de los relatos, sí, ellos eran mis hermanos, uno se llamaba Pedro y otro Francisco. Uno se murió como a los 3 años y el otro a los 6 u 8 meses. Mi madre, Pampa Maidana, jamás, o sea, nunca, habló ni de las achadas, ni de sus hijos perdidos. A nosotras, a las hijas, ni a nadie, que yo sepa, no le habló nunca nada con respecto de las achadas, de esas 2 muertes de los chicos, en absoluto. No sé si soy muy larga, si no te cuento una anécdota puntual. ¿Sí? Por favor. Estando Elda Durán en mi casa del barrio Bútalo, antes que falleciera mi madre, que falleció de Alzheimer, estamos hablando, mira, la vida es literatura. ¿De dónde sale la literatura? Es la vida misma. Pero a veces la realidad, caemos en el lugar común, ¿no? Supera la ficción. Estando Elda Durán, una escritora cordobesa que vino desde el primer encuentro de la Asociación Pampera de Escritores hasta hace 7 u 8 años atrás, no faltó a un solo encuentro. Elda Durán, muy amiga de Edgar, de Buste, bueno, de todos. Bueno, y cuando venía generalmente para lo de Muruma o en mi casa. Bueno, estando Elda Durán en mi casa, ya mi madre con un Alzheimer tremendo, que no se acordaba de nada ni cómo se llamaba, y mucho menos de marcar un número fijo. Bueno, suena el teléfono de ahí en mi casa del Bútalo. Yo atiendo, hola, ¿Tey? Sí, mamá, soy yo. Hija, yo te quiero contar algo, me dijo. Entonces Elda, que estaba en el living, le hago seña que venga a escuchar, porque era la primera vez que me decía que me quería contar algo, y la tengo a Elda de testigo. Claro, Elda se acerca, porque ella sabe todo. De nosotros, de todos, sabe todo. De los escritores viejos estoy hablando, ¿eh? Entonces mi madre lo que dice es que iban en una chata, que ella llevaba el bebé en brazos, que lo nombró por su nombre, y que ahí se le murió. Bueno, Elda y yo no sabíamos, nos agarramos nada más, porque yo digo, Elda, no, vos sabés, sí, ya sé, y dice que la Pampa nunca habló. Cruzando los montes, no alcanzaron a llegar ni a lo que sí llegaron con el segundo chico, con el de 3 años, que está enterrado acá en el municipal. El otro es un angelito que está... También yo hablo de eso en un poema, y que los ponían en un cajón. El primero está, eso me lo contó mi padre y mi abuelo. Mi madre, ya he dicho que no ha hablado jamás del tema, salvo la vez esa que estuvo Elda Durán. Los ponían en unos cajoncitos, parece que siempre el dulce de batata venía en cajones. No es que ellos consumieran dulce de batata, sino que los conseguían y ahí los metían y los ponían arriba de un galdén. Con el primero ocurrió eso y el segundo, como dije, está acá en el cementerio municipal, junto a mis padres, que ya no están, ¿no es cierto? Mi madre hace poco tiempo que falleció. Y también, hablando, digamos, centrando el eje en este tema tan terrible, tan dramático, tan trágico de las muertes, bueno, a mi padre, Pedro Pérez, y a mi abuelo, Pedro Pérez, padre de mi padre, se le murió de hambre una hermanita de 9 años, que también lo cuento pormenorizadamente en uno de los relatos. El de las torrejas. Las torrejas son para Silveria.
Resulta ser que el otro día, hablando con mi prima Hilda Castillo, que también sabe de todos estos avatares de los montes, pero en otra época más reciente, posterior a la que yo estoy hablando de los años 40, y antes de, bueno, sí, hasta el éxodo de los hachadores, ¿no? Que se quedaron sin trabajo. Entonces Hilda me dice, vos sabés, te dice que a mí me parece que son dos. Mirá, le digo, jamás me han dicho que fueran dos hermanos. A mí siempre me dicho, pero eso, bueno, también lo vamos, le digo, averigüémoslo con el tío Livio que está en Pico, porque él tiene que saber. El tío también me ha contado de esta nena que falleció a los 9 años de hambre. ¿Por qué de hambre? Ahí lo explicó muy bien. Pero bueno, en 2 palabras, los hachadores no habían podido avanzar en la tala de los montes porque había grandes fachinales que les impedían proseguir con las hachadas. Entonces no hicieron leña, metros de leña como decían. Entonces el capataz, cuando viene a levantar el pedido a los toldos, a cada uno de los toldos, entre ellos los de mi abuela paterna, mi abuela empieza a encargar y dice, pero ustedes no han hecho nada. O sea, si ustedes son haraganes, mi patrón no tiene la culpa, decía Amancio García, que era el capataz. Yo tuve un lector ocupado, no de los que leen turisteando, que fue Guillermo Herzl. Guillermo fue el único lector, él y el padre, los únicos lectores que leyeron ese libro. Y entonces el comentario que hizo el papá de Guillermo, hace como 20 años atrás estamos hablando, es Pupo. Este es Pupo. Era igual. El capataz Pupo, así era. Lo tengo escrito en una carta de Guillermo, ¿no? Donde cita las palabras de su padre. Entonces ese discurso permeaba por todos lados, ¿no? Claro, exacto. Tere, te voy a pedir que me des un minutito, vamos a hacer una pequeña pausa y después seguimos charlando, ¿te parece bien? Muy bien, son ustedes los que disponen. Bueno. Yo estoy predispuesta. Gracias. Ustedes, por favor, no se vayan de allí, que después de este pequeño corte seguimos charlando con Teresa Pérez.